Bien, buenas noches. Vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy, en la cual vamos a estar conversando sobre los filtros percoladores. Al final estaremos viendo algún problema y cómo realmente intentar resolver estos problemas de filtros percoladores, conocidos muchas veces como filtros biológicos, tricking filter en el inglés, y que en realidad su nombre de filtro es porque trata de reducir entonces o de alguna forma remover contaminantes, como es el caso de la materia orgánica. Pero para poder utilizar estos filtros percoladores o estos filtros biológicos, primeramente tenemos que pasar por un sistema de tratamiento primario, como es el caso de los tanques Imhoff o los tanques sépticos, o algún sistema de clarificador que remueva entonces, bueno, además de primero tenemos que tener la rejilla, que es un tratamiento preliminar, y luego después tratar de remover sólidos que se puedan sedimentar, como es el caso de las arenas. Sí, que son materiales que no queremos que entren en el filtro percolador, porque lo que queremos ya es una materia que principalmente de materia orgánica, y que pueda entonces los microorganismos que posteriormente vamos a ver que están adheridos a un material, a un medio, ya sea de roca o ya sea de plástico, o otros materiales que se están ahora mismo tratando de investigar aquí o desarrollar. Allí se forma entonces lo que conocemos como biofilm, ¿sí? Y vamos a tratar de ver principios básicos de lo que es el biofilm, que conocemos como ello, de qué está compuesto un sistema de filtros percoladores, cuál es la utilidad de este sistema y cómo después finalmente entrar en la parte de diseño. Bueno, los filtros percoladores son procesos de depuración sobre soporte fijo, es decir, este es como vamos a estar viendo como el primer sistema de tratamiento de agua de lo que ustedes estarán observando en este curso, en la cual es un sistema heterogéneo. Heterogéneo porque el agua va a llegar con nutrientes, con oxígeno, con material entonces que le sirve de alimento a esa película que se va a formar alrededor de la misma roca o del material filtrante. Entonces, un sistema como este está compuesto por un sistema de distribución que es el que va a llevar el agua a través de todo el filtro. La base de estos diseños es que el agua se disperse por todo el filtro. ¿Sí? Es decir, que nosotros no tengamos superficie sin que esté húmeda. Es decir, que si nosotros tenemos un filtro biológico, entonces vamos a colocar algunos elementos que van a rociar esa agua en esta zona, rociar agua en esta zona, rociar agua en esta zona, y la idea es que todo el sistema trabaje. Para eso, entonces, tenemos ese sistema de distribución. El material de relleno, que es el que vamos a tener aquí en ese filtro, y es el que se va a llenar o a tener o va a soportar los organismos que son los que están encargados de remover la materia orgánica. El agua, como ya mencioné, por el sistema de distribución, entonces la distribuye por todo el filtro biológico. Y el material de relleno, como mencioné también, sirve de soporte a la película delgada de microorganismos que absorbe la materia orgánica. Esa película crece de 2 milímetros, la parte interior, a la que no llegan los nutrientes. Es decir, ahora vamos a ver que si esta es la parte sólida y estos son los microorganismos, la película de microorganismos, nosotros vamos a tener aquí que el agua va a entrar
o va a llegar acá y esto va a variar desde la parte más externa que tiene en contacto con los nutrientes y el oxígeno con respecto a la parte más externa, o interna, perdón, del sistema en la cual tiene una característica un poco diferente, como es el caso de que tenemos un sistema anaeróbico en esta parte. Así vemos un esquema de un filtro. En este caso es un sistema circular en la cual esta agua entra por este punto y luego se dispersa dependiendo de los orificios que nosotros tengamos aquí y que hace mover ese brazo rotatorio en una forma circular debido al momentum que le da sobre este chorro. Recordemos que esta agua va a salir por este orificio y va a hacer como si fuera un chorro y va a provocar un momento sumatoria de ρ Q por V, hace que entonces tengamos este momentum de cada uno de los chorros que tenemos aquí y hace que esto rote. En el sistema que ustedes observaron allá en la universidad y que más adelante se lo coloco, allí no tenemos un sistema rotatorio. Ahí lo que tenemos es que existen unas tuberías que vienen del tanque séptico que está aquí. Y luego entonces esa agua del tanque séptico pasa a este espacio y luego el agua entonces entra por estos tubos y estos tubos tienen orificio y hace que esto se mantenga húmedo y esta otra zona también se mantenga húmeda cuando los chorritos estos hacen caer agua aquí. Algo que podemos identificar en un filtro biológico también es que además del medio filtrante que está aquí y el brazo distribuidor, ya sea de tubería como este caso o este brazo que es más mecánico moviéndose por la fuerza de empuje del agua, también podemos identificar que en el fondo tenemos un sistema de recolección. Ese sistema de recolección, entonces cuando el agua ya ha pasado por todo el medio filtrante, entonces entraría al sistema de drenaje y que luego ese sistema de drenaje llevaría el agua entonces hacia, bueno, aquí está, llevaría esa agua hacia el próximo tratamiento, cualquiera que tengamos dentro del proyecto. Entonces, un momentito. El sistema requiere también que le entre aire, ¿sí? Un aire que mantenga este sistema aereado. Probablemente si tenemos aire en todo tenemos aire a todo el sistema vamos a tener un tratamiento aerobio. Si no tenemos condiciones de aire en la parte del fondo que funcione como un sistema en chimenea, entonces vamos a tener un sistema anaeróbico en la parte del fondo, que el problema que nos va a dar es que si viene de un tanque séptico y pasa por acá, por ese clarificador que sea similar a lo que está en tanque séptico, entonces vamos a tener problemas cuando tengamos la descarga. Tenemos que entonces después hacer otras condiciones o mirar otras condiciones para incrementar el oxígeno disuelto en el agua de la salida. Entonces, este es el esquema que podemos identificar de un filtro biológico. Bueno, aquí hay diferentes vistas de filtros biológicos. Los más utilizados son de estos que tenemos aquí en las vistas. Sin embargo, en nuestro medio son muy poco utilizados. Porque probablemente, o puede ser, porque el mecanismo que mantiene tiene que darle mucho mantenimiento porque estos son estas balineras en las cuales esto
va a rotar, se va a mover y va a estar encima de esto y va a tener que bueno, darle un buen mantenimiento allí. Ventaja e inconveniente en base a las características operativas, hay que pretratar bien el agua residual. ¿Por qué? Porque podemos tener problemas de colmatación con grasa o sólido. Recordemos que estuvimos hablando que vamos a tener un brazo distribuidor que tiene orificio y si esos orificios se tapan con grasa, entonces lo que va a ocurrir es que en vez de salir este caudal que yo diseñé, entonces va a tener más caudal en otro sitio porque ya este no va a estar funcionando y vamos a tener más caudal y vamos a, entonces a cambiar las condiciones hidrodinámicas que tengamos nosotros dentro del sistema. Así que hay que tener mucho cuidado con las grasas, con los sólidos, por eso es que se trata de un tratamiento primario para que no entren grasas y no entren estos tipos de materiales allí. Igual, colocar algún tipo de rejilla para que no tengamos, rejillas para que no tengamos materiales mucho más grandes allá. Consumo eléctrico bajo, sin energía para agitación ni aireación. En realidad la aireación y el sistema, la aireación se la va a dar ya la caída del agua en esa altura más o sumado a las posiciones de la entrada de aire de la parte inferior. Si esa entrada de aire de la parte inferior no es adecuada, entonces vamos a tener un sistema totalmente anaeróbico. Sistema difícil de modelar en un laboratorio. Los sistemas de tratamiento, filtros biológicos, como ya les mencioné, son un sistema de tratamiento heterogéneo y por lo tanto es un poco complicado establecer alguna ecuación por ejemplo, de decir que el modelo es de primer orden, un flujo completamente mezclado o un flujo parcialmente mezclado, o etcétera, etcétera. Se han tratado de hacer entonces modelación para poder determinar la cercanía de estos sistemas a modelos completamente mezclados. ¿Por qué? Porque tenemos entonces que esto es un material de roca y la roca y el agua a entrar y pasar por estos espacios comienza entonces a dispersarse. Y bueno, cuando se evalúan con sistemas como trazadores, se trata de establecer si esto se cumple o cumple como algún modelo ya sea de completamente mezclado o un flujo de pistón. Sin embargo, los investigadores lo que han tratado de resolver estos problemas de modelación, de sistema de modelaje, es utilizando ecuaciones empíricas, es decir, que la desviación, ese su F final va a depender de una serie de ecuaciones, de variables. Y comenzamos entonces a calcular o a determinar ciertos constantes de la ecuación y que entonces si se ajustan a un tipo de modelo, entonces podamos nosotros determinar esa constante y poder entonces tratar de diseñar ese sistema. Posibilidades de olores, bueno, ustedes vieron en el filtro biológico que está en la universidad, no tenía tantos olores, a pesar que venía el agua de un tanque séptico y entraba entonces en ese filtro biológico, podíamos ver que esa altura y eso no tenía ese problema. Medios favorables para la proliferación de larvas e insectos, eso sí ustedes pudieron observar que ahí había una gran cantidad de mosquitos y que le resultaba a usted en algunos casos un poco problemático estar allí, ¿no? Por los mosquitos y con el riesgo de algún tipo de enfermedades. Sensible a la temperatura exterior, la eficiencia de los sistemas son sensibles a la temperatura. Es más, cambia la eficiencia cuando cambiamos la temperatura.
Sin embargo, los cambios de temperaturas aquí en nuestro medio no son tan extremos. Podemos tener temperaturas de 25, 30, 28 grados centígrados, a lo máximo 30 grados centígrados. Y luego hasta 24, 25. No como en otros lugares que ustedes pueden tener en el mismo día 40 grados centígrados y 18 grados centígrados en la noche. Hay una variación de temperatura muy alta. Entonces, cuando llegamos a 40, podemos tener un sistema biológico mucho más activo que cuando están más frescos. Facilidad de operación. Hemos visto que el agua ya entra en el sistema de los distribuidores. Entonces, esos distribuidores se mueven por el impulso que lleva el agua y que entonces ya nada más esperar que el agua pase a través de todo el sistema del medio filtrante y podamos nosotros recolectar en la parte de abajo. Si tenemos un buen sistema, bien diseñado y bien construido, entonces, y bueno, y darle mantenimiento posterior, podamos tener un buen sistema para un buen largo rato y con una gran eficiencia. ¿Sí? Indicado para el frente con carga orgánica soluble, esa va a ser la base de nuestro diseño, y los rendimientos de reducción de carga orgánica son relativamente buenos. ¿Qué es el biofilm? Que yo mencioné hace un rato, son unas células que crecen pegadas a la superficie de matriz. Si la superficie de matriz es una roca, esto que crece aquí es lo que llamamos biofilm. Ese biofilm es como un limo. Como ustedes ven, ese limo de las casas o de los suelos en la cual tienen cae agua y comienza entonces a generarse ese limo. Y eso es un mecanismo común de la naturaleza en la cual colonias y colonias intensas, inmensas de microorganismos comienzan a desarrollarse en esa zona. En este caso hay colonias de bacterias, algas, todo eso va en ese sistema. Aquí tenemos vista con el microscopio. Aquí tenemos entonces una superficie de silicón o una superficie plástica. Aquí tenemos un área fija en la cual se adhieren los microorganismos. Y aquí tenemos entonces los microorganismos adheridos. Esos microorganismos comienzan a desarrollarse poco a poco y posteriormente cuando el peso de esos microorganismos sobrepasa la adherencia que tenga esa lámina o ese biofilm en el sistema, entonces cae. Se cae, se separa de esto y se pierde. ¿De qué está compuesta la masa biológica? En realidad está compuesta de bacterias, protozoos, hongos. Bueno, en la parte superior podemos encontrar lombrices, larvas de mosquitos, rotíferos, que son unos animalitos de orden más superior. Tenemos también algas si la temperatura solar es adecuada. Y en la parte inferior, usualmente, algunos tipos de bacterias nitrificantes. Podemos encontrar también de nitrificadoras. Las nitrificantes van a transformarlo a amonia, a nitrato, y en algún momento en el mismo sistema, cuando en la parte más anaeróbica, vamos a tener bacterias denitrificantes que van a remover entonces eso en ausencia de oxígeno. Este es cómo se ve la lámina anterior, esta que está aquí, con los microorganismos. Cómo funciona esto realmente. Aquí vamos a tener biofilm, que es el limo ese. Aquí tenemos la superficie sólida, ya sea orgánica o no. En esta parte vamos a tener un ambiente anaeróbico, porque vamos a tener
bajo nivel de oxígeno. Y en esta parte tenemos un ambiente aerobio, en la cual el aire que está alrededor va a ser, los microorganismos van entonces a tomar el oxígeno libre de allí. Y vamos a tener también que esa agua trae nutrientes y trae materia orgánica, que es la que nuestros microorganismos van a comenzar a consumir. Aquí tenemos el agua hacia abajo y que tenemos el aprovechamiento de ese aire. Se han hecho estudios de biofilm no solamente en sólidos orgánicos o sólidos inertes. En este caso, sólidos inertes son aquellos como las rocas o los plásticos, en que se toman del reactor y se van estudiando los biofilm para tratar de determinar entonces una ecuación para ello. En los sistemas orgánicos, bueno, en el sistema inorgánico, como en este caso, un sistema inerte, nosotros entraría los nutrientes y el agua y tendríamos estos microorganismos que van a remover el nitrato y aprovechar el oxígeno y expulsar el nitrógeno. Sin embargo, como ya les mencioné, en este caso, como he mencionado antes, los microorganismos necesitan el oxígeno para poder vivir y necesitan también nutrientes. Y los nutrientes, en realidad, para los nutrientes para estos microorganismos, los obtienen de un sustrato soluble. Y que realmente necesitamos carbono para poder que estos microorganismos comiencen a funcionar. Y los nutrientes, como carbono soluble, están en uno de los ejemplos, ejemplo utilizado, está el metanol. El metanol es una sustancia, un compuesto orgánico y que se le añade cuando se está haciendo algún tipo de trabajo de esto, en la cual el nivel de carbono es bajo. Les mencionaba que se han hecho estudios, se están haciendo estudios, por ejemplo, un trabajo que yo hice el año pasado, nosotros utilizamos entonces la astuza de maíz y la astuza de maíz en realidad es un carbono, con carbón, está compuesto de gran cantidad de carbón y que nosotros permitimos que hubiera un crecimiento biológico allí y no teníamos que agregar entonces lo que era el metanol. Ya el mismo microorganismo obtenía de allí el carbono orgánico soluble. Ya llegaron los nitratos, entonces las bacterias se adherían, tenían el oxígeno a partir del nitrato y tenían su carbono orgánico a partir de la misma tusa. Esto es prácticamente una conceptualización de cómo se trabajaba en estos tipos de materiales. Así que en el medio filtrante se está utilizando tanto material inerte como material orgánico. De los años, eso ha sido reciente, sin embargo, de los años 80, 90, se han desarrollado investigaciones con estos sistemas. Ya realmente en el Reino Unido el costo de la potabilización del agua por nitrato para el 2010 fue de 58 millones casi 58 millones de dólares y que nosotros hemos estado trabajando con remover nitrato utilizando este tipo de material. Bueno, aplicado más bien no tanto para el agua potable, sino para como una forma de bioremediación en el suelo. Colocando materiales como estos, tenemos pruebas de investigación o se están trabajando investigación en ese sentido.
En este caso, los sistemas como estos son sistemas en la cual tenemos una torre. En este caso, estos sistemas de filtro biológico en Panamá puede que daten de los años 30 o 40, cuando en el hospital Nicolás Solano, en La Chorrera, había uno que se había construido para la época de la guerra, de la guerra mundial, un asunto que el hospital Nicolás Solano era un hospital especializado para tratar cierto tipo de enfermedades. Y ese filtro biológico, recién todavía los años 85, estaba allí en funcionamiento y tenía un tanque Inhofe y posteriormente ese filtro biológico con un sistema rotativo como este, rotatorio. En realidad, como les expliqué en la clase, o lo hablamos en la clase de ayer, uno de los problemas que podamos tener es que requerimos más trabajo o más desarrollo de especificaciones que nos obliguen a tener un sistema que sea bueno o sea apto y que al final, cuando el IDAN tenga que recibir esos diseños, se pueda decir que ellos puedan darle continuidad a esos tipos de trabajo, de esos proyectos. Sin embargo, si hay como lo que ustedes ven, el nuestro, del sistema de filtros en la tecnológica, entonces hay un problema aquí porque se, tiene que darle más mantenimiento. Entonces, si el sistema se deja abandonado, entonces vamos a tener mucho problema, y más en estos tipos de sistemas que son rotatorios. Si ese sistema rotatorio se tranca, entonces ya no vamos a tener el agua regada en todo eso, y al final lo que se hizo con los sistemas de muchas tuberías es poder entonces regar de alguna forma eso sin tener que utilizar estos elementos que están en esta parte de los brazos rotatorios. Como mencioné en algún momento, tenemos espesores de 0.1 a 0.2 milímetros. Tenemos entonces la distribución de los microorganismos en la superficie, una alta concentración de alimentos. Eso prácticamente, esa distribución de los microorganismos obedece mucho a la velocidad de crecimiento de los que ustedes conocen, de la tasa de crecimiento que nosotros podemos identificar allí 3 etapas, quizá una cuarta etapa aquí, en la cual la primera etapa tenemos una alta concentración de alimentos, tenemos pocos microorganismos, por lo tanto, el desarrollo que se da en esta zona es de crecimiento exponencial. Luego, entonces, entra tratando de buscar un equilibrio entre el crecimiento y la cantidad de alimentos, tendríamos entonces un crecimiento lineal. Y finalmente, tendríamos un decrecimiento cuando ya comienza a bajar la concentración del alimento, pero tenemos una gran cantidad de microorganismos. Es decir, que hay poco alimento para la cantidad de microorganismos que está llegando. Y al final, tenemos una fase endógena en la cual tenemos muy poco alimento, casi nada, pero tenemos muchos microorganismos. Entonces los microorganismos comienzan entonces a alimentarse uno de los otros y a reducir entonces la capacidad, la cantidad que teníamos allí. Y esto ya es como ya la muerte de ellos. Sin embargo, en los sistemas que nosotros queremos de filtro biológico, estamos tratando de trabajar con elementos que están en esta fase. Y cuando nosotros hablamos de que tenemos un crecimiento biológico en la película acá, ya sabemos que el crecimiento va ahí. Esta es la parte inicial del que teníamos nosotros, y luego creció esta otra, y luego creció esta otra, y a medida que va creciendo, estas son las partes más nuevas, que son las partes que tenemos acá, y esta es la parte más vieja, que es la parte que tenemos acá.
Entonces esa parte vieja, cuando ya el peso de esto es mayor a la adherencia que tiene esto, comienza entonces se desprende y se cae. Bueno, esto lo vi hace un rato, en la cual ya mencionaba los brazos distribuidores, la ventilación, la columna central, los drenajes. Todo eso hay que establecerlo dentro de este diseño. En la gran parte, todo esto es diseño hidráulico. ¿Sí? Diseño de con qué caudal yo voy a entrar acá, cuál es el impulso que yo necesito para que esto se mueva a cierta velocidad, a ciertas revoluciones por minuto. Toda esa es la parte ya más bien hidráulica. Nosotros tenemos aquí que vamos a tener un medio filtrante que ya le digo que puede ser piedra o plástico y tenemos que sea liviano, resistente, resistente a la parte química, elevada superficie específica y una buena porosidad. Y su función y la función del drenaje va a ser desalojar el efluente y permitir la circulación de aire. El brazo rotatorio proporciona, el brazo rotatorio o el sistema de distribución de agua debe proporcionar entonces una carga hidráulica a superficie sobre todo sobre todo el sistema. ¿Sí? El más común es ese que mencioné sobre la reacción de los chorros, pero aquí el que más utilizamos en realidad es el sistema de tuberías perforadas colocadas fijas encima del lecho de roca. Hay filtros biológicos que son precedidos con el sistema de tratamiento y hay algunos que no tienen un sistema de eso y que tienen la rejilla y luego ya entra el agua ahí, pero esos son de elevadas cargas orgánicas y hay que tener mucho cuidado con los diseños de eso porque se puede tapar. Así es como lucía el tanque séptico nuestro hace un par de años y que estaba desbordado. Aquí no podíamos ver las tuberías y luego ya ustedes vieron ahora cuando fuimos el sistema ya trabajando y agregando agua allí. Falta todavía algunas cosas más para poder que se pueda distribuir en todas las líneas de tubería, al menos de los espacios que tenemos disponibles en este sistema, para que pueda entonces el sistema funcionar adecuadamente y acá tengamos nosotros que este material, esta agua pueda ser distribuida aquí. Aquí prácticamente recordemos que yo les mencioné que había una zona de expansión para un futuro tanque séptico. Sin embargo, como no se ha construido, esa parte o esa zona queda todavía que no sé, que es como esta parte en la cual, no, perdón, bueno, la parte del fondo en la cual no hay agua ni va a haber agua producto de la pendiente. Como es esta zona de aquí. Y que tenemos entonces las tuberías que debería sacar el agua y también debería ser una tubería un poco más grande para poder que el aire entrara allí. Nosotros podemos dividir los filtros en filtros de baja tasa y alta tasa. En los filtros de baja tasa tenemos sin recirculación de líquido y en los filtros de alta tasa podemos tener recirculación de líquido. Normalmente se tiene una recirculación del líquido. Es decir, que vamos a tener, en este caso, si tenemos la entrada del agua, el afluente, tenemos un sedimentador primario, que nuevamente pudiera ser un tanque séptico, pudiera ser también un clarificador, una laguna o algún elemento que nosotros podamos de alguna forma remover material, desarenador, clarificador, etc. Después tendríamos el filtro. Aquí tendríamos el filtro y finalmente cuando aquí algunos materiales se desprenden,
deberíamos tener entonces un clarificador secundario para remover eso. Si nosotros no colocamos el clarificador secundario, realmente el efluente absorberá los materiales que se escapan del filtro. Teóricamente debería ser inerte, sin embargo, como el desprendimiento sea total, vamos a tener una parte en la cual tenemos muchos microorganismos activos y otros que están un poco desactivados, pues porque ya han pasado mucho tiempo. Si no tenemos recirculación, como en este caso, que no tenemos esta recirculación, si esto no está, en realidad nosotros le vamos a llamar R al valor que vamos a recircular. Si recirculamos, si este es el caudal, Q, o aquí tenemos Q, y este es el valor de R, esta recirculación va a llevar la característica que tiene el agua al final. O sea, si nosotros recirculamos, ¿cuál es la característica que tiene esta agua? En caso de DBO, ese es su F, y aquí tenemos ese sub 0, que es la característica de DBO en la entrada. Entonces, y tenemos un valor de R que vamos a llamarle R igual. Entonces, aquí lo que ocurre es que este valor de Q, aquí va a ser entonces el valor recirculado, va a ser Q por R, ¿sí? O R veces Q. Si tenemos un valor de caudal de 1 y recirculamos de 2, entonces tendríamos que aquí el caudal sería 2 veces Q. Ese caudal entonces se regresa por el sistema, se recircula y entra otra vez al sistema. Entonces al sistema del sedimentador primario o el filtro, si supongamos no asumimos que la DBO en el sedimentador primario no existe, entonces podríamos, o es muy baja, entonces vamos a poder calcular entonces cuánto sería la DBO aquí, que entra, y vamos a llamarle S1. Recordemos que esta es la DBO que ustedes midieron en el laboratorio de la entrada al sistema. Y esta es la DBO que ustedes midieron a la salida del sistema. Para efectos prácticos, muchos autores asumen que en ninguno de estos dos va a haber una eficiencia alta de remoción en cuanto a DBO ni de Q. No obstante, siempre va a haber, siempre hay un valor de aquí que si supongamos que tenemos nada más 20%, entonces eso significa que yo voy a tener otra S acá y voy a llamarle S2, que es la que va a llegar al filtro. Y con la eficiencia que tenga este sedimentador secundario, si es que hay, si vamos a poner que tenga un 20%, yo puedo calcular entonces este valor de, vamos a llamarle S3, que es la eficiencia, el valor de DBO que tiene cuando sale del filtro. Bueno, hay otras configuraciones que no habría que tomar en cuenta, los sedimentadores, y que tendríamos una recirculación de esta forma. Para cualquiera de los casos, entonces nosotros necesitamos conocer cuánto vale R. Porque eso realmente ustedes lo establecen en su diseño por las estaciones de bombeo. Dice, voy a recircular del sistema de sedimentador final una cantidad de lodos. O voy a recircular una cantidad de líquido y lodo que va a entrar entonces en el tratamiento primario. Y luego entonces por una balance de masa, nosotros decimos que el caudal que entra aquí, 0, multiplicado por S sub 0, más el caudal que llega aquí, que va a ser Q por R, ¿sí?
¿Y qué Q? Bueno, es el caudal que, este sería el caudal de recirculación. De aquí. Multiplicado por S, ¿cuál? S sub F, porque ese es el valor que tenemos ya cuando sale del sedimentador final. Y esto va a ser igual, entonces, a el S sub 1 que está aquí, multiplicado ¿por qué? Por la suma de todos los caudales. Y de todos los caudales la suma es caudal más Q por R. Q por R. Y de aquí podemos despejar y encontrar S sub 1. De esta forma hemos calculado o hemos determinado cuánto es el valor de la DBO considerando la recirculación. Si no consideramos la recirculación, entonces S sub 1, que está aquí, va a ser igual a S sub 0. Y luego entonces habría la eficiencia, tendríamos un S sub 2 y luego tendríamos el filtro y después del filtro tendríamos una S sub 3 y así sucesivamente hasta que encontramos esta S sub F. Pero recordemos que esa S sub F tiene que ser menor, debe ser menor a lo que la norma establece. O sea que este valor nos lo da la norma o la reglamentación y usted lo determina en el laboratorio. Perfecto. Bueno, aquí hay otra forma, también habría que hacer los cálculos si se recircula aquí, si se recircula acá. Cada cálculo se va a depender mucho de por dónde se circule, siempre y cuando usted contemplen cuánto sería ese valor. En el anterior, en lo que vimos anterior, si aquí entra Q, aquí va a estar entonces la recirculación 2 veces Q, pasa para acá, 2 veces Q, llega aquí al filtro y luego al final va a salir 2 veces Q se regresa por acá, por lo tanto aquí va a ser Q. Así que lo que entra Q, lo que sale Q acá. El valor 2Q se quedó aquí adentro dando vueltas. Otra vista, otra forma el diagrama de flujo. Igual, otra forma de mantener. Los lodos del sedimentador final, que es el último que ustedes vieron, se recircula al sedimentador primario desde donde se envían a la planta de lodo. Es decir, que cuando ya estos lodos, ya hay mucho dentro del sedimentador primario, entonces se hace una purga y se envían entonces al sistema de lechos de secado o si se hace algún tipo de tratamiento a los lodos, ya se le mandan a ese sitio. En algunos casos tendríamos, como vimos allí, un solo filtro percolador. Sin embargo, también hay filtros percoladores en serie, que son conocidos como filtros de 2 etapas. Puede tener un sedimentador en el medio o no, porque cuando va de un sedimentador, de un sistema, pasa al otro, puede que entonces lo que se desprenda del primer filtro biológico se quede en el segundo. Cuando se requiere un efluente de alta calidad o las aguas tienen una DBO muy alta y queremos utilizar estos filtros. En el caso de nosotros en la planta de tratamiento de la universidad, hablamos de DBO que puede estar rondeando de 100, 80, 90 miligramos por litro de DBO. Pero en este caso, estamos hablando de DBO altas que pudiera ser de origen industrial o de comercial o de algún tipo de
de agua más fuerte, más agua industrial. Esta, en realidad, aquí son más caros que los filtros biológicos de etapa única, pero proporcionan un grado más alto. Estos filtros son más caros que los lobos activados, probablemente en el tamaño y la cantidad de material que se utiliza. Pero realmente al final, la operación en un lobo activado es mucho más cara que en un filtro biológico. Estas son los esquemas de los dos filtros y el tratamiento primario, el tratamiento secundario. Sin sedimentador en el medio y aquí con un sedimentador en el medio. ¿Cómo diseñamos entonces los sistemas de tratamiento de agua utilizando filtros biológicos? En realidad, podemos enumerar tres formas de hacer esto. ¿Sí? Una, utilizando esto que se conoce como las cargas hidráulicas orgánicas e hidráulicas. Recordemos que la carga orgánica es el producto del caudal por la característica de DBO o de DQO. ¿Sí? Lo que nosotros tenemos definido como para determinar allí, en este caso, DBO, dividido entre el volumen, tendríamos la carga orgánica volumétrica. Es decir, la cantidad el caudal por la cantidad de materia orgánica dividido entre el volumen que ocupa el filtro. Mientras que la carga hidráulica es la relación del caudal entre el área que está en funcionamiento. Si nosotros tenemos este tamaño del filtro y tenemos entonces el sistema de distribución muy bien colocado, entonces podríamos decir que toda el área está funcionando. Entonces el caudal que entre a este sistema dividido entre esta área nos va a dar una carga hidráulica. Si ahora tenemos el mismo tamaño del sistema, pero nada más funciona este pedacito, eso significa que del área total nada más está trabajando un tercio de la carga. Voy a asumir que es un tercio. Así que la carga hidráulica, si la comparamos con la anterior, entonces tendríamos que el caudal entre un tercio del área me resulta como 3 veces Q entre A. O sea que la carga hidráulica en un sistema en la cual no funciona adecuadamente se va a duplicar o a triplicar o dependiendo de la cantidad de veces. Si esto es un quinto, un octavo, así que se va a aumentar. Es decir, se va a sobrecargar esto porque no existe una distribución adecuada en el sistema. Bueno, si la carga hidráulica aumenta, la carga orgánica también aumenta porque esto el volumen que se está trabajando va a ser más pequeño que lo teníamos y cuando están en el denominador, entonces esto aumenta estos valores. Por eso que cuando hablamos de diseño de un sistema de tratamiento de agua de esta clase, tenemos que tener muy seguro que todo el sistema va a trabajar. Hacer nuestro diseño y nuestra construcción posterior o nuestra revisión de la construcción de tal forma que nosotros tengamos o garantía que todo el sistema va a estar funcionando adecuadamente. Bueno, ese es el esquema que vamos a estar utilizando. Aquí tenemos LA. LA es el valor de la DBO, de lo que está entrando. LAR es el valor de la DBO que está siendo recirculada.
que en realidad esto pudiéramos hablar de que este es lo que sale de acá y que entra acá y va para acá. Recordemos que si tenemos caudal, aquí vamos a tener un caudal 1, y tenemos un caudal 2, y este es un caudal 3, y sabemos que la suma de estos dos caudales es el caudal este que está saliendo de aquí. Pero cuando tenemos la DBO, tenemos esta DBO, vamos a llamarle 1, esta sería DBO 2 y DBO 3. Sin embargo, las tres DBO son iguales. S1 es igual a S2 e igual a S3. Porque en este caso la DBO no se va a dividir. No lo vamos a dividir. Bueno, aquí tenemos la explicación de cada una de las variables. Caudal, caudal recirculado, fracción de recirculación, que es R, ¿sí? Que sería el caudal recirculado dividido entre el caudal. Que si yo multiplico el caudal recirculado, sería igual, multiplico el Q, despejando esta ecuación por R. Y la DBO del gasto del afluente, el DBO del gasto recirculado, el volumen del filtro y el área superficial del filtro. De esta forma, entonces, nosotros pudiéramos calcular que la carga orgánica, sin contar recirculación, sería entonces el caudal multiplicado por la DBO de la entrada dividido entre el volumen. Y la carga hidráulica, contando la recirculación, tendríamos que el caudal más el caudal recirculado dividido entre el área, porque el filtro, en este caso, si nosotros recirculamos en el filtro aquí, si existe esta recirculación, recordemos que este valor va a ser Q más QR, Q más QR. Y de esta forma podemos nosotros determinar la carga orgánica y la carga hidráulica en esos sistemas. Claro, que si la recirculación es cero, es decir, que esto es cero, entonces ya tendríamos que el caudal entre el área es el caudal carga hidráulica directamente. Aquí tendríamos entonces valores estándares para filtros percoladores con roca. ¿Sí? Vamos a estar en realidad viendo esto con roca más adelante ya en sus cursos de especialidad como maestría, pudieran ver entonces otro tipo de material como son los plásticos o los sistemas plásticos, sistemas de PVC o sistemas que también hay estudios que se han hecho para cáscara de arroz, estopa de coco, todo ese sistema que otro tipo de elementos o materiales que se han podido estudiar para eso. Veamos aquí, esta sería la carga orgánica. Así que si nosotros tenemos el caudal y tenemos la DBO de la entrada, porque esa la vamos a poder medir, entonces sabemos que la carga orgánica es igual al producto de esos dos valores dividido entre el volumen. ¿Sí? Entonces sería, vamos a ver, miramos metros cúbicos por segundo, miligramos por litro, dividido entre metros cúbicos. Las unidades de medida que tenemos aquí. Estos metros cúbicos, estos litros, con la transformación adecuada se van a simplificar. Y este miligramo se puede transformar a kilogramo y estos segundos a día. Y quedaría kilogramo por metro cúbico por día.
Ya verifiqué las unidades de medida. Vamos ahora aquí, Q por S sub 0. Bien, entonces si yo quiero diseñar y yo digo que voy a diseñar para un filtro de baja tasa, entonces yo voy a tener una carga de 0.08 a 0.4, que sería este valor de 0.08 a 0.4. Si digo, bueno, 0.08 y tengo el caudal y tengo la DBO, de aquí entonces puedo calcular el volumen. Con esta expresión me daría el volumen Q por S dividido entre ese valor de C sub 0 o de CO, que es la carga orgánica que podemos sacar aquí. Si el sistema es para alta tasa, entonces utilizamos estos otros valores. En este caso, nos encontramos utilizando esto. Si tenemos carga hidráulica, entonces utilizaríamos este valor. Ya sabemos que carga hidráulica es el caudal dividido entre el área. También hablamos de que el factor de recirculación es 0, pero es diferente acá. Puedo recircular hasta la mitad del caudal o 3 veces el caudal. Bueno, esa mitad del caudal o 3 veces el caudal va a depender mucho del sistema que nosotros estemos diseñando. 3 veces el caudal es bastante agua de recirculación. Y los lechos de secado, el lecho de la profundidad del lecho estaría entre 1.5 a 2.1. Entonces la carga orgánica está basada en la DBO del afluente y no se considera la DBO de recirculado. Es decir, lo que yo hice el cálculo acá, en este caso, cuando tenemos recirculación, no se considera esto para los diseños con estos otros valores. Consideraremos esto cuando utilicemos el Kenfelder o el otro NRC. Pero cuando estamos utilizando las cargas orgánicas y la carga hidráulica, no consideramos en este valor de la carga orgánica, tenemos el valor directo ya, el que nos salió del laboratorio de la entrada. La carga orgánica para filtro de 2 etapas está basada en el volumen total de ambos filtros. De aquí nosotros sacamos entonces el volumen total y luego lo dividimos en los dos filtros. Acuérdense que tenemos un filtro y luego tenemos otro. Y la carga hidráulica está basada en el gasto del afluente más el caudal recirculado. Entonces, ese sí tenemos que tomar en cuenta si existe la recirculación. Cuando la carga hidráulica es baja, existe poca pérdida de masa biológica. Es decir, en el caso del filtro que ustedes vieron en la universidad, eso está colmatado, está lleno de material, porque, bueno, hubo algún momento en el que el sistema estaba obstruido y, y el filtro se llenó rápidamente y no hubo, el valor del caudal era muy bajo lo que pasaba. Inclusive pasaba por encima. Así que hay que tener cuidado cuando se diseña y tengamos carga orgánica. Bueno, si tenemos muy baja, entonces aquí el valor que estábamos recomendando era entre 0.08 a 0.40, así que esos valores están, bueno, se colmatan bajo esfuerzos cortantes. Cuando tenemos valores de carga, ahora de carga, carga orgánica, cuando tenemos valores de carga, y en este caso tenemos carga orgánica alta, pero carga hidráulica baja, significa que vamos a tener trabajando con un sistema que tiene baja velocidad de flujo. Cuando tenemos carga hidráulica alta, ¿sí? Entonces lo que vamos a tener una alta velocidad de flujo. Lo que va a ocurrir también que eso haga que los sistemas entonces pierdan material porque los esfuerzos cortantes son altos. Hay que entonces buscar el equilibrio para obtener esa combinación.
Se puede aumentar la carga orgánica sin producir comatación en el filtro, aumentando la carga hidráulica y con el objeto de aumentar la pérdida. Eso es si queremos entonces retirar ese material. Y por eso que se exige a veces es colocar un filtro, perdón, un clarificador a la salida. Tendríamos esto, tenemos este es el clarificador, pasa al filtro y luego de aquí tendríamos otro clarificador para poder entonces esto me sirva para remover el material que se ha salido de aquí. Otras fórmulas, ahora ya no son valores índices, sino fórmulas, como es el caso de la fórmula de Eckenfelder o NRC. En la fórmula de Eckenfelder o NRC, estas fórmulas, lo que no pueden, lo que le decía yo, que estas ecuaciones o estas fórmulas fueron derivadas empíricamente. E inclusive han sido modificadas últimamente. O sea, en años recientes se han trabajado y se han modificado un poco para poder hacerla un poco más simple, más sencilla. En el caso de la fórmula de Eckenfelder, aquí tenemos dos formas de expresar la ecuación, en la cual vamos a estar utilizando más esta que estoy sombreando aquí, en la cual ambas son iguales, solamente que hay que trabajar la matemática allí para tener eso. Se utiliza esta ecuación que tenemos mostrando para filtros en roca. ¿Sí? ¿Cómo utilizamos esta ecuación? Bueno, esta L sub E es equivalente a esta S sub E. Así que este es DBO del efluente. En que nosotros normalmente a veces ponemos DBO final. L sub 0 es la DBO del afluente, es decir, la DBO que entra. Aquí tenemos un 1 y aquí tenemos lo que divide. Aquí divide 1 más C. C es un coeficiente empírico y que realmente es para el tratamiento de las unidades de medida y que en este caso para el sistema internacional es de 5.358. En el caso del sistema inglés o utilizando carga hidráulica en millones de galones por acres día, tendríamos 2.5. En este caso, utilizaríamos 2.5 cuando el caudal, en realidad no es caudal, sino es la carga hidráulica, de lo que mencionamos, que es el caudal entre el área. Aquí tenemos caudal, esto es millones de galones de volumen. Acre es una unidad de área, o sea que volumen entre área, eso me da metro, y este día está multiplicando este acre, así que sería bueno, tendríamos que transformar esto a pie, sería pie por día. Eso es una unidad de medida. Que es unidad de medida de carga hidráulica equivalente prácticamente a velocidad, metros por día. Aquí podemos sería metro cúbico por metro cuadrado día. Bien, esta N es una N que está aquí y que es igual a 1. Esta R es la fracción de recirculación adimensional. En el caso de esta fórmula o de esta forma de utilizarla, esta nos mantiene el valor de R aquí. Sin embargo, cuando tenemos recirculación y estamos utilizando esta ecuación, debemos hacer el cálculo entonces. Tenemos el filtro aquí
Voy a borrar esto. Tenemos nuestro filtro. Aquí tenemos la entrada de Q. Tenemos la salida. Y tenemos nuestra recirculación. Y este valor de la recirculación es R. Esta Q llega con una DBO de S sub 0. Y en el filtro sale una DBO de S sub E o la DBO en la salida. ¿Qué ocurre? Nuevamente, si nosotros tenemos esta recirculación, para el caso de Kenfelder, sí toma en cuenta entonces la recirculación. Por lo tanto, nosotros tendríamos que calcular este valor de la S que está entrando en el filtro. Porque esta S sub 0 es la que está antes del recirculado. Por lo tanto, vamos a llamarle S1 aquí, que es la que nosotros necesitamos acá, este valor. Necesitamos la S de la entrada al filtro, que es esta. Y esta S es la salida. Esta S E, que es la salida, recordemos que es la que nosotros tenemos que cumplir con la norma, la normativa. Entonces, si hacemos un balance de masa, recuerden que el balance de masa es la M puntito de la entrada más la M puntito recirculada, que va a ser igual a la M total. Puntito. Ese es de mecánica de fluido. Entonces, ese balance de masa en la M puntito del inicio sería el caudal por S sub 0. Q por S sub 0. También a este nodo que está aquí, además de esto, le llega este valor. ¿Y este valor aquí es igual? Recordemos que dijimos que este era Q por R. Y esta DBO, nuevamente les recuerdo que este es SE, este es SE y este es SE. Por lo tanto, este valor es más Q por R por SE. Debe ser igual, entonces, a este que tenemos aquí, que sería S1 multiplicado por, ¿cuánto sería este valor? Si este es Q y este es RQ, entonces esto sería Q más RQ. De esta forma, nosotros podemos calcular ese S1, porque este valor de caudal lo tenemos, este valor de S sub 0 lo tenemos, este valor de Q también lo tenemos, este valor de R lo hemos establecido y lo tenemos, y este valor de SE lo tenemos porque necesitamos ese valor en las normas. Y este valor igual a S1, entonces Q también S1 que es el que necesitamos encontrar, y tenemos aquí Q y RQ. Por lo tanto, esto lo despejamos y ya tendríamos este valor. Con este valor de la salida y este valor de la entrada del filtro, tenemos la C, que tenemos aquí este valor, tenemos 1, entonces tenemos aquí la profundidad del filtro y este sería la carga. Recordemos que la carga, esto no es el caudal, este es la carga, es decir, la cantidad de agua o que cae por metro cuadrado. Aquí en realidad cuando nosotros estamos diseñando tenemos dos incógnitas, una la profundidad y otra el área. Pero podemos buscar o basarnos de lo que teníamos hace un rato, de que si tenemos un filtro de baja tasa, pudiéramos diseñarlo a una profundidad de 1.5 a 2.1 metros. Y de esa forma pudiéramos despejar entonces cuánto sería el área aquí. Utilizando esta ecuación de Kenfelder,
utilizando entonces si el sistema es inglés o el sistema es métrico. Aquí les dejo este problema para ustedes, ¿sí? Y que habla de una ciudad que tiene una población de 5.000 personas y utiliza un sistema de tratamiento de filtro biológico de baja tasa y una laguna de clarificación posterior. El flujo de aguas negras es de 100 galones por persona por día y una DBO 5 de 135 miligramos por litro después del primer calificador y 20 miligramos por litro después del filtro. El filtro tiene una profundidad de 4 a 6 pies. No sabemos cuánto es. Ustedes tienen que establecerlo. Determine el diámetro del filtro y su profundidad si los distribuidores están disponibles en diámetro de múltiplo de 5 pies. Es decir, que los resultados que ustedes tengan tienen que ser los diámetros múltiplos de 5 pies. Recordemos que uno puede ensamblar estas cosas, pero si la pieza no es del tamaño que ustedes quieren, ustedes tienen que ir entonces a lo que es el valor más próximo, más cercano. Bueno, esta es una parte. Ahora la segunda parte, en esta parte no tiene recirculación y en la segunda parte del problema dice, asuma que tenemos ahora un filtro de alta tasa con las mismas condiciones y con una recirculación de 2. La DBO después del clarificador ahora es 30 miligramos por litro y la profundidad estaría entre 5 a 7 pies. Aquí estaba de 4 a 6 pies y la DBO de 20, ahora tenemos una DBO de 30 miligramos por litro y una recirculación de 2. No es de 2Q, es de 2 valores. Eso se los dejo para que lo resuelvan. Otro sistema, otra forma de calcular estos valores o utilizando el método de NRC, National Research Council, ellos también trabajaron con otro modelo o con otra forma de calcular o de determinar el diseño para un filtro biológico. Pero en este caso, ahora este diseño del filtro biológico lo basaron de acuerdo a la eficiencia. Hace un rato nosotros no calculamos la eficiencia. Nosotros podemos calcular la eficiencia después o posterior de esto porque ya tendríamos cuál es la S esta que entró aquí y cuál es la S esta que sale y podemos decir entonces la diferencia de estos valores de la DBO de entrada y la DBO de salida dividido entre la DBO de entrada nos da a nosotros entonces la eficiencia. ¿Ya? Aquí tenemos entonces que este método de NRC calcula entonces la eficiencia. Ahora tengamos entonces que este valor es 100 entre 1 más C multiplicado por W entre VF elevado a la 0.5. Aquí que tenemos ahora este valor de C como 0.443 en el sistema internacional y el 0.0085 en el sistema inglés. V es el volumen del medio filtrante en metros cúbicos o en el sistema inglés en acres por pie. F es un factor de recirculación y que se calcula mediante esta ecuación. 1 más R dividido entre 1 más 0.1 R elevado al cuadrado. Bueno, si R es igual a 0, ese factor de recirculación es igual a 1. Porque 1 más 0 dividido entre 1 más 0.1, 0. Y esto elevado al cuadrado sería 1 entre 1 al cuadrado, que es igual a 1. Si R es igual a 2, entonces sería 1 más 2, que da 3, dividido entre 1 más 0.1 por 2, 1 más 0.2, y esto sería 1.2 elevado al cuadrado. Se divide ese 3 entre ese 1.2 elevado al cuadrado y nos daría el factor de recirculación. Cuando R es igual a 2, entonces tendríamos que, ¿cuál sería el factor de recirculación? Si el factor de recirculación es más bajo de 1, por ejemplo, 0.5, o sea que se recircula la mitad del caudal, entonces, bueno, ese factor de recirculación sería más pequeño. Entonces,
Aquí me falta W. W es la carga de DBO aplicada, sin considerar recirculación. Así que ya nosotros acá estamos no tenemos que ver lo que se recircule. Y la carga de DBO, recordemos que eso estaría en caudal multiplicado por la concentración de DBO. En este caso, esta eficiencia estaría calculada, estaría determinada para 20 grados centígrados. Si nuestra agua tiene una temperatura diferente a eso, tendremos que entonces encontrar cuál sería el valor de la eficiencia cuando ya no es 20 grados centígrados. Cuando tenemos dos etapas, es decir, que tenemos un filtro y tenemos un segundo filtro, y llega nuestra agua aquí, bueno, esto ha removido algo en este otro filtro y se va entonces hacia el segundo para remover lo que falta. Ya hemos calculado la eficiencia en el primero y con esa eficiencia nosotros, si conocemos cuál es este valor, con esta eficiencia podemos encontrar este segundo valor. Entonces nuestro método ahora dice, bueno, vamos a calcular el segundo. Claro, nosotros pudiéramos establecer valores de eficiencia y determinar entonces valores de volumen. En el caso este, si nosotros tenemos este valor de S sub 0 y encontramos con la eficiencia con la ecuación anterior, tendríamos S sub 1. Y si vamos a utilizar ahora, vamos con nuestro segundo filtro, aquí entonces sería el valor que está entrando y calculemos entonces la eficiencia del 2. Ahora yo realmente necesito ver si con ese diseño que yo tengo del volumen, de los volúmenes, y me calculo la eficiencia, cuánto sería la S al final, y que ese valor de la S al final, vamos a llamarle SE final, debe ser menor al valor que yo necesito o que me exige la norma. Recuerden que siempre al final nosotros queremos diseñar un sistema de tratamiento de agua que cumpla con la norma. Entonces, aquí tendríamos C, que es el mismo coeficiente del paso anterior, W2, recordemos que si ya no tenemos la W, es el producto del caudal multiplicado por el valor de la concentración, y que en el primero lo calculamos con respecto a este, pero ya hemos calculado una nueva concentración. Así que tendríamos que multiplicar por el caudal que hay aquí para tener entonces este valor de W2. V es el volumen del filtro, que puede que lo tenga o puede que tenga que diseñarlo. Y F es el mismo factor que vimos en el paso anterior. Y la E1 es la eficiencia que tuvo el filtro en el paso anterior. Con esto entonces podemos calcular E2. Estas fórmulas ya están incluyendo la sedimentación final del efluente del filtro. Y para sistemas de filtro de dos etapas sin un tanque intermedio, bueno, la fórmula puede usarse para determinar la eficiencia de la primera etapa, la que sube debe ser igual o al menos al 50%. Y luego aplicamos la segunda etapa. Normalmente, entonces, tenemos un filtro inicial sin ese sistema intermedio. Les mencionaba a ustedes que cuando tenemos un cambio en la temperatura, una diferencia de temperatura, es decir, que no tenemos 20 grados centígrados, que las aguas pudieran tener nuestras quizás durante la época fría o en algún momento 23, 24 grados centígrados, mientras que en el tiempo en un momento más caluroso puede tener 26 grados centígrados, y en realidad lo que nosotros tenemos aquí de trabajar con la temperatura
en un valor promedio durante todo el día, durante un buen tiempo. Entonces, podemos determinar aquí si tenemos a 25 grados centígrados, por decir un ejemplo, la eficiencia en la cual este sistema tendríamos nosotros a llevar a cabo, porque tendríamos que recalcular con esta ecuación. Sería la eficiencia basada con esta curva, sería como un 5 o 10% menor, más o menos, habría que calcularla, en la cual tenemos la eficiencia a 20 grados centígrados que se calculó en los pasos anteriores, y ahora aquí, que sería multiplicado por 1.035 elevado a la T-20. Si la temperatura es 25 grados, entonces esto sería la eficiencia que nosotros calculamos anteriormente, es igual a, multiplicado por 1.035 elevado a 25 menos 20, que más o menos 5. Ya, más o menos no, 5. Entonces, con este valor se multiplica la eficiencia esta y vamos a tener entonces la eficiencia en la temperatura. ¿Sí? Tendría que ajustarse entonces los valores anteriores. Sí. Aníbal, apaga la cámara. Bien. Con esto se pueden determinar o calcular entonces o hacer los diseños, y los diseños que ustedes van a hacer es en la parte de volúmenes, área, y ya luego sería tratar ya viene la parte hidráulica de cómo establecer los tamaños de las piedras, cómo establecer los drenajes y cómo establecer el brazo rotatorio o cómo establecer la tubería, que el flujo que va a salir por cada uno de estos orificios, cuánto es lo que están recomendando de acuerdo al diámetro de la tubería. Ya esos son valores recomendados para cada uno de los sistemas. En el caso de nosotros, llegamos a determinar entonces cuál es el área que yo requiero, cuál es el tamaño que yo requiero, y que en este curso llegamos hasta esa parte. ¿Qué problemas operacionales podemos tener nosotros? Bueno, lo que es clásico, una sobrecarga orgánica, ya que se tapen algunos sectores del filtro, entonces, y tengamos nosotros un estancamiento del agua en la superficie, es decir, un encharcamiento allí. Tamaño de los medios, entonces, que si tenemos tamaños pequeños, es decir, grava o tamaños de 4 o 6 centímetros de tamaño, se puede tapar los lechos. En filtros nuevos, de 8 a 11 centímetros, de las rocas más grandes son las buenas para tener ese sistema sin problema. Cantos rodados, bolas circulares, esa cosa, a veces se utilizan esos materiales, sin embargo, el problema que dan eso es falta de adherencia de los microorganismos dentro y va a tener problemas también. Sobrecarga, bueno, los filtros diseñados con baja tasa, operando a carga orgánica de alta tasa, sin carga hidráulica comparable, te vamos a tener tapado el lecho. Hay gente que le añade cloro para poder minimizar la cantidad de microorganismos. Sin embargo, eso añadirle cloro, un problema porque primero es agua, un material orgánico, y el cloro forma cloramina que son de origen cancerígeno, triralometanos que son de origen cancerígeno. También puedes correr riesgo de lavar el crecimiento biológico y tener que esperar entonces una fase de aclimatación para que tengamos nuevamente estos microorganismos. Soluciones permanentes: convertir un filtro de alta tasa mediante la adición de un sistema de recirculación. Probablemente nuestro filtro haya que hacer algún tipo de mantenimiento y algunos ajustes al sistema para poder que trabajen todas
el sistema y no se sobrecargue una zona que ustedes pudieron ver allí claramente cuando fuimos. Bueno, reemplazar el filtro de mayor con un mayor tamaño. En el tiempo frío nosotros no tenemos este problema de hielo, así que no tenemos eso. Emisiones de olores desagradables se debe a la sobrecarga orgánica. El sistema de filtro biológico nuestro en la universidad es una sobrecarga orgánica que está por debajo de los de unas aguas residuales domésticas. Es decir, allí no hay mayor agua que la que uno va al baño, la que uno se lava las manos. Eso es lo que más tenemos allí. Allí, fabricación de algo, matanza de algún tipo de animal o un matadero o una parte industrial, no está allí. El agua que viene del, de las cocinas, ellas son desviadas hacia otros sistemas y que tienen algunas trampas de grasa y otros tienen otro tipo de tratamiento que se les da a estas aguas. Sin embargo, para el área donde estamos nosotros, hay algunas cocinas, algunas aguas que van allá directamente y por eso hay una grasa, pero esas aguas no hemos hecho medidas este año y el próximo año vamos a hacer medidas, pero no andan por encima de los 200, 120, 130 miligramos por litro de DBO, que es un agua con una calidad bien baja, así que no vamos a tener este problema. Por eso que probablemente las cargas, el sistema está diseñado para una remoción de DBO y a pesar de que está sobrecargada hidráulicamente en alguna zona, ella todavía puede funcionar. Entonces, los sistemas de filtro biológico, porque como yo les comentaba en algún momento, a mí me tocó hacer unos trabajos de investigación sobre eso y nosotros hicimos mediciones en un filtro nuevo y esos filtros funcionan muy bien. Tienen una remoción bien alta, 80-90% de remoción. Sin embargo, el problema está en que si se descuidan, se tapan, entonces provocan muchos problemas. Pero para el caso de las aguas residuales en la universidad, estos funcionan bien. Crecimiento de mosquitos o desarrollo de mosquitos en verano, invierno, cualquier momento hemos visto mosquitos allá. Ustedes pudieron sentirlo y parte de lo que por qué les llevé hacia allá era para que vieran que esto aquí que uno lo escribe, uno no lo cree hasta que lo siente. Así que ya ustedes tuvieron esa oportunidad de ver las aguas que teníamos allí. Para agregar algún tipo de insecticida, lo que hay que hacer es controlar en realidad la descarga de las aguas o que no se quede mucho tiempo esa agua dentro o sea, en una forma estancada, sino que ella vaya cayendo, se va percolando, va saliendo por la parte de abajo y de ahí se va yendo de una vez al cuerpo superficial. Bueno, he culminado hasta aquí lo que teníamos preparado para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a detener la grabación.